Bienvenidos hoy miércoles 7 de abril a nuestra clase de español. Bueno, amados, entonces vamos a hablar sobre el resumen. ¿Qué es el resumen? El resumen es la representación abreviada y precisa del contenido de un documento sin la interpretación crítica y sin distinción del autor del análisis. Es decir, es una breve redacción. Es decir, es escrita por ti con tus palabras, no es copiada, que recoja las ideas principales del texto. Consiste en recoger de forma corta y con el lenguaje propio tuyo las ideas principales de un texto. El resultado debe ser una redacción coherente que represente lo fundamental y esencial del contenido, que se resume y hable lo secundario. Para ello es necesario seleccionar las ideas más importantes, los ejemplos no se incluyen, ojo, y redactar un nuevo texto con nuestras palabras y empleando siempre un registro formal. ¿Cómo hacer un buen resumen? Recordemos que resumir consiste en expresar con las propias palabras las ideas principales del texto que queremos reducir, o sea, cortar. Al resumir no se tendrán en cuenta los detalles, pero sí los datos necesarios para la información que sea completa. El resumen tiene que ser corto y debe integrar y relacionar las ideas. Debe tener unidad y sentido. Para construir un resumen podemos utilizar sinónimos de las palabras del texto original. Para resumir bien hay que seguir unos pasos. Primero, debes leer el texto tantas veces como sea necesario hasta su total comprensión, es decir, debes leer una y otra vez hasta que hayas comprendido muy bien el texto, utilizando el diccionario si es necesario para comprender las palabras que no entiendes el significado. 2. Debes ir subrayando las ideas principales y comprobar que lo que subrayaste tiene sentido. No puedes ir subrayando todo y todos si no es importante, ¿vale? 3. Realizar un esquema, es decir, un mapa conceptual con las ideas principales. 4. Redactar con nuestras propias palabras de forma clara y precisa las ideas principales. Pero ¿qué es un resumen? Recordemos que es una reducción del texto donde se utiliza nuestro propio lenguaje, donde es importante la comprensión del texto, donde debemos seguir el guión o el esquema que realizaste y donde seleccionamos la información más importante de todo el texto. ¿Cuándo hay que hacer un resumen? Siempre que debemos hacer una lectura rápida, debemos realizar una lectura atenta, debemos hacernos unas preguntas, de donde debemos realizar un subrayado, un esquema y luego realizamos el resumen. ¿Por qué es importante releer un texto para realizar un resumen? Ojo, vuelve a leer el párrafo en la búsqueda de palabras y frases que el autor repite. Haz círculos alrededor de las palabras y de las frases repetidas. Esto te va a ayudar a poder memorizar algunas ideas principales para así construir el resumen de una manera clara. Y también debes tener presente algunos nexos o algunas palabras que te van a servir para conexión en o en el momento de construir tu resumen. ¿Cómo así que algunos nexos, profe? O algunos conectores, ¿como cuáles? Como y,
o ni o que o como pero, sin embargo o es decir, ¿cierto? Porque tú no puedes hablar como el indio, ¿cierto? Tienes que unir tus ideas. Este es un ejemplo de resumen, breve historia del cacao. La palabra cacao procede del azteca cacahuatl. Según la leyenda, el cacao era el árbol más bello del paraíso de los aztecas, que le atribuían múltiples virtudes: calmar el hambre y la sed, proporcionar la sabiduría universal y curar las enfermedades. Se sabe que los primeros árboles del cacao crecían de forma natural a la sombra de las selvas tropicales en las cuencas del Amazonas y del Orinoco, hace ya unos 4.000 años. Los mayas empezaron a cultivarlo hace más de 2.500 años. El cacao simbolizaba para los mayas vigor físico y longevidad. Lo usaban como medicina, siendo recetado por sus médicos, como relajante, como estimulante y como reconstituyente. La manteca del cacao se usaba como pomada para curar heridas. Fueron los mayas los que crearon un brebaje amargo llamado chocolate, hecho de semillas del cacao, que solo podían consumir nobles y reyes. Se describía diversas formas de elaborarlo y perfumarlo: más líquido o espeso, con más o menos espuma, con miel, maíz o chile picante. En 1502, Cristóbal Colón recibió como ofrenda de bienvenida armas, telas y sacos de unas habas oscuras. En la sociedad azteca servían a la vez la moneda y de producto de consumo. Aunque fue Hernán Cortés quien envió el producto por primera vez de cacao a España en 1524. Espero que hayan estado muy atentos a esta breve historia del cacao, porque más adelante en algunas páginas del módulo lo van a volver a utilizar. Espero que estén muy atentos porque lo necesitarán en las páginas del módulo. Atentos. Ahora hablemos de nuestra actividad para hoy. Vamos a escribir en nuestro cuaderno de español la fecha, miércoles 7 de abril. Recuerden que la fecha va con rojo en el cuaderno de español, la M va mayúscula hasta el renglón blanco. Luego vamos a escribir el anexo 1, que es este. Como título, abren signo de pregunta, ¿qué? Tilde en la E. ¿Qué es el resumen? Y cerramos el signo de pregunta. Recuerde que la primera letra, como está iniciando párrafo, va con E mayúscula. El resumen es la representación abreviada y precisa del contenido de un documento, sin interpretación criticada y sin distinción del autor del análisis. Es decir, una breve redacción que recoja las ideas principales del texto, punto aparte. Profe, ¿debo hacer el dibujito? No, no deben hacer el dibujito. Lo que sí deben hacer es todas las tildes, todos los puntos y coma, la misma ortografía que están ahí la deben hacer en su cuaderno, porque si no, no van a aprender ortografía y luego no es culpa de la profelina, sino de ustedes que no están escribiendo igualito como está en el video. Y luego la profelina les devuelve. Luego escribimos el anexo 2, que es este. Como subtítulo, pasos para hacer un resumen, hacer con H y con C de casa. Primer paso, leer el texto con X tantas veces con V, C de casa, como sea necesario hasta su total comprensión con S tilde en la O, utilizando el diccionario con doble C si hiciera falta. 2. Subrayar con B, Y de yuca. 3. Realizar con Z un esquema o un mapa conceptual con las ideas principales. 4. Redactar con nuestras propias palabras de forma clara y precisa las ideas principales, enlazándolas con Z, con nexos con X, de forma que exista hilación con C de casa en el resumen. 5. Lee el siguiente artículo. Este artículo yo se los voy a enviar. Lee el siguiente artículo, anexo PDF. 6. Realiza un resumen de 2 páginas
Por hoy no es más. Por favor recuerden enviar la evidencia al correo profe.lina.flores@gmail.com. Recuerde que oficialmente este viernes se acaba primer periodo académico. Todo lo que debes enviarlo a más tardar este viernes. Entonces, ánimo a enviar todas las evidencias pendientes. Chao, un besito.